Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé, no quiero ya sentir la oscuridad. Una mirada me ha inspirado a resistir. Te miré, Pegaso, abra al fin tus alas. Se incendia, hacer ver de nuevo tu cosmos. Que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se enseña, alcanza el cielo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Así los jóvenes entrarían a la casa de Capricornio, encontrándose con montañas de libros que Souma tomaría, afirmando que si el caballero guardián de ahí les hacía un examen, aprobarían sin problema, recordándole Ryujo que cuando estaban palestra, jamás fue bueno para el estudio teórico. No obstante, Koga serio les pediría que se fueran, ya que le tocaba a él derrotar a un caballero dorado, además de tener algo pendiente con él, mientras Souma susurraba que tenía algo pendiente con todos los dorados y Haruto lo golpeaba para callarlo, mientras Yuna iba con Koga para recordarle que no debía forzarse mucho ni dejarse llevar por las ganas de pelear, ya que había estado haciendo un buen trabajo luchando al lado de todos ellos, agradeciéndole por sus hermosas palabras, y Souma haciendo de las suyas. Algo molesto les gritaría que ya se besaran, siendo en esta ocasión Ryujo el encargado de golpearlo, mientras al fin llegaban frente a Ionia, el caballero dorado de Capricornio, dejando a Koga sorprendido, ya que estaba frente a una gran estatua de Saori, exigiéndole que continuaran con lo que dejaron pendiente en palestra, pero Ionia, sin prestarle atención, les haría ver que está sorprendido de ver cuánto habían avanzado desde la escuela, siendo capaces ahora de enfrentar caballeros dorados, agregando que ojalá todos los jóvenes fuesen así de dedicados a proteger a Athena, mientras Koga le volvía a exigir que se dejara de tonterías y empezaran ya con el combate, porque a él era al que más ganas tenía de darle una golpiza por haber traicionado a la señorita Saori. Pero Ionia le pediría que antes de juzgarlo escuchara la historia de un anciano, comenzando a contarle como hace más de 30 años él era uno de los sirvientes a cargo de servir tanto al patriarca como a Athena, y su historia sería la misma que la del anime, que para resumir se enamoró del brillo de Eterna, se obsesionó con crear caballeros perfectos que no permitiesen que le pasara nada, pero como nadie soportó su entrenamiento se rebelaron y él los mató. Así que se encerró en una prisión para expiar su pecado, redactado en libros lo que su corazón sentía y cómo debía ser un caballero, hasta que luego de varios años Saori fue a darle otra oportunidad para que entrenase a nuevos caballeros, pero conoció a Medea, quien le presentó a Marte y su idea de mundo perfecto, donde Saori podría librarse de sus responsabilidades y vivir feliz traicionándola para cumplir con esto último. Así que tras acabar la historia, Koga, iría rápidamente a atacarlo, ya que
no tenía sentido que quisiera proteger a Saori, pero se la dio a Marte, quien la estaba lastimando para crear el dichoso nuevo mundo, logrando golpearlo y causándole daño, pero Ionia simplemente le diría que no entiende que ese es un pequeño sacrificio con tal de que viva por la eternidad, sin peligro como en la mitología. Así que Koga, más enfadado, les daría la orden a los demás de irse intentando atacar de nuevo, pero Ionia usaría su dominio absoluto para paralizarlo y de inmediato crear una tormenta de libros que atraparían a los chicos menos a Yuna, quien lograría esquivarlos, intentando destruirlos, pero serían demasiados, así que continuaría usando su técnica para causarle daño a Koga mientras le hacía ver que seguía siendo igual que cuando se enfrentaron en Palestra, pero esta vez sí lo matará sin restricciones, a lo que Yuna iría a detenerlo, pero sus heridas más el control de Ionia se lo dificultaría, pese a que su séptimo sentido le ayudaba bastante, así que Ionia la intentaría convencer de unirse a él, ya que consideraba que era una buena santa, que podría entender lo que es querer proteger a alguien porque lo amas, pero ésta se negaría, ya que sí sabía lo que se siente el amor, pero la forma que tenía Ionia de era errónea, puesto que estaba obsesionado con alcanzar algo imposible en vez de intentar comprender cuál era la verdadera felicidad de Athena y luchar con su mejor esfuerzo en su nombre. Así que al ver que Yuna no entendía su amor, exclamaría que entonces le demostrara cuán fuerte era el amor que ella tenía y si podría soportar no dañar a su amado, ordenándole que atacara a Koga mientras su cuerpo se movía solo, atacando al muchacho, y esta desesperada intentaba detenerse, pero Koga la calmaría, diciéndole que no se preocupara, ya que sabía que no lo estaba haciendo con intención, además de que ya estaba acostumbrado a sus golpes y no tenía la mano tan pesada. Así que al ver que Yuna ganaba fuerzas con sus palabras, ordenaría a Koga atacarla a ella, lanzándola hacia un estante de libros, mientras intentaba forzar a su cuerpo a detenerse, ya que no quería causarle daño a Yuna, mientras Ionia se burlaba, ya que al parecer el mocoso no sentía el mismo amor que ella sentía por él, haciendo énfasis en que ese era el falso amor de unos chiquillos, mientras que el de él era absoluto, ya que le daba las fuerzas para pelear, dándole la última orden a Koga de matar a Yuna. Pero antes de golpearla, lograría detener su puño, causándose daño, mientras su mano sangraba, dejando tanto a Yuna como a los demás impactados, mientras le respondía a Ionia que se equivocaba, ya que su amor y otras emociones son lo suficientemente fuertes como para darle fuerzas, e incluso él poseía algo que Ionia no, y eso era la verdadera luz de Athena, que ya hacía en su corazón, y lo guiaba para que no se perdiera del camino, intentando volver a atacar a Ionia, quien esquivaría todos sus ataques sin esfuerzo, hasta que para probar qué tan cierto era lo que decía, lo dejaría golpearlo, pero su ataque muy apenas lograría rasguñarlo, así que burlándose le mostraría que incluso eso que afirma era mentira y no poseía ninguna luz de su diosa, exclamando que despertara su poder oscuro, comenzando otra vez a emanar desde su interior, mientras la misma voz resonaba en su mente, pidiéndole pelear y matar, comenzando a causarle dolor por tanto poder saliendo desenfrenadamente de él. Así que Yuna al verlo iría rápidamente a ayudarlo nuevamente, pero Ionia no se lo permitiría, dándole la orden de quedarse quieta, pero pese a la gran presión, haría todo lo posible por ir hasta Koga, haciendo estallar su cosmo, mientras recordaba que hace unas horas le prometió que no volvería a dejar que la oscuridad lo consumiera, logrando tomar su mano, pero debido al gran poder que salía sin control sería arrojada nuevamente, mientras Ionia seguía burlándose por demostrar que tanto su amor como su cosmo eran una basura comparado con él, procediendo a mostrarle por qué él era el único con la fuerza para proteger a Athena, aumentando su poder mientras se ordenaba a sí mismo rejuvenecer, mientras su apariencia cambiaba a la de un hombre en su mejor forma, explicando que no solo se dedicó a escribir sus libros, sino también perfeccionó varias técnicas, entre las cuales una de ellas había sido copiar el misopétamenos de los dioses, pero a una escala mucho menor y que consumía demasiada energía, pero gracias a la oscuridad que le otorgó Marte, al fin habría podido recrearla.
otorgándole esa forma momentáneamente, pero siendo el suficiente tiempo como para acabar con el nuevo Pegaso, preguntándole a Yuna si aún creía que su amor sería tan fuerte para detenerlo, comenzando a lanzar cientos de golpes de gran potencia hacia Koga, mientras Yuna débilmente le pedía que parara, pero Ionia continuaría aumentando la velocidad y poder de los golpes, así que al ver esto los demás intentarían salir de la prisión de libros, que no paraban de salir, gritando que de seguir así terminaría matándolo. Pero entonces Yuna recordaría lo que aprendió hace algunas horas sobre usar sus sentimientos para hacer crecer su cosmo, así como ya lo había hecho otras veces, y esta vez no podía ser la excepción, así que de repente aparecería frente a Ionia, creando una especie de barrera con su cosmo para detener sus golpes. Pero este solo le preguntaría cuánto más aguantaría con ese cosmo y cuerpo tan malgastados, pero Yuna, parándose firme, sin ceder ante los gigantescos golpes de Ionia, le diría que solo tenía que esperar a que él volviera para que acabara con él. Pero Ionia, en tono de burla, le haría ver que Koga ya estaba más que perdido en la oscuridad, sin posibilidades de volver, además de que ¿por qué confiar en un perdedor como él? Pero Yuna le exigiría que se retractara, ya que Koga, como le había hecho ver Cassandra, tenía miles de defectos y no era el más fuerte de entre ellos, pero sí era el más terco y con el corazón más valiente. Es por eso que confiaba tanto en él, sabiendo que por más difícil que sea, él siempre volvería para ayudarlos, y si era necesario, ella daría su vida para protegerlo y cuidarlo, porque hizo una promesa que pensaba cumplir sin importar nada. Entonces Ionia la llamaría débil e inmadura, ya que si ese era su motor de confianza, podía quebrarlo con facilidad, ya que al fin de cuentas una promesa puede romperse o no cumplirse, a diferencia del amor puro que él sentía por su diosa, y que esos sentimientos no eran propios para un caballero de Atena. Entonces Yuna le respondería que esos y otros muchos sentimientos eran los que la acompañaban para luchar una y otra vez, pero siempre con el objetivo firme de ir a proteger a Atena. Es por eso que sí era una verdadera caballera de Atena, a diferencia de él, que se dejó cegar por un amor idólatra que lo hizo caer en la oscuridad y en la desesperación, y que si quería ver sentimientos genuinos se los demostraría, aumentando su cosmo y girándose hacia Koga, gritándole que regresara en sí para que no se dejara vencer por la oscuridad y continuara con su camino hacia su madre, porque era su mayor objetivo, además de que ya no lo ocultaría más, llenándose de valor, exclamando con todo su corazón que lo amaba y quería seguir estando a su lado y apoyarse juntos para alcanzar sus sueños. Por eso soportaría lo que hiciera falta para traerlo de vuelta, pero él también debía demostrarle por qué se había ganado su corazón e hiciera arder ese gran cosmos brillante que solo él poseía, mientras desde el subconsciente de Koga, este estaría sumido en un mar de voces, hasta que las palabras de Yuna, junto a su cosmo, empezarían a llegarle, dándose cuenta que no podía dejarse vencer otra vez y dejar que lo estuvieran ayudando, así que miraría en el fondo de su ser para alcanzar la fuerza que le permitiría ayudarlos a todos, agudizando así todos sus sentidos, mientras Ionia rompía por fin la defensa de Yuna y estaba a punto de recibir cientos de golpes, pero entonces Koga por fin lograría ver la luz, haciendo estallar su cosmo y con gran rapidez sacar a Yuna de la ráfaga de golpes, dejando sorprendido a Ionia porque había alcanzado la velocidad de la luz. Entonces, tras dejar a Yuna en el suelo, Koga volvería con Ionia, pidiéndole que le mostrara ese amor del que tanto alardeaba por Saori, para que él pudiera aplastarlo, lanzando otra vez varios golpes cargados de ira, a los que Koga respondería con los meteoros de Pegaso, provocando un gran choque, saliendo volando ambos, mientras Koga, recomponiéndose, caminaría hacia Ionia, quien no se explicaría cómo podía tener un poder así, aparte de haber sometido a la oscuridad, gritándole que un niño jamás podría proteger a Atena, lanzando sus golpes mientras aumentaba su cosmo, pero Koga agudizaría todos sus sentidos junto a su cosmo, esquivando cada golpe, mientras le revelaba que Saori no quería ser protegida, ya que le hacía más daño ver que otros sufrieran por ella, o al menos eso era lo que él percibía cuando estuvo con ella. Por eso él ahora quiere usar su cosmo para luchar a su lado como otro de sus caballeros y así regresarle un poco de todo el amor que ella le había dado, cosa que él no entendió, por ende jamás comprendería que se siente el amor puro y verdadero hacia alguien, ya que el de él era mera obsesión enfermiza, lanzando sus meteoros de Pegaso nuevamente, mientras Ionia con total furia solo le gritaría que se callara una y otra vez, aumentando su cosmo, y rematar diciendo con que él solo era un huérfano que Atena acogió por lástima, además de que siempre estaría solo,
pero Koga, aumentando su cosmo, le respondería que él no estaba solo, porque a su lado siempre estarían cuidándolo sus dos Atenas, alcanzando por fin el séptimo sentido, mientras la armadura de Pegaso por fin recobraba su forma perfecta, envolviendo a Koga en un poder gigantesco, mientras a su mente le llegaba un recuerdo proveniente de la armadura, como la primera vez que la vistió, lanzando un montón de meteoros de Pegaso, los cuales fácilmente eran repelidos por Ionia. Sin embargo, estos cada vez empezaban a aumentar su velocidad y poder, hasta que de repente se daría cuenta de que estos empezaban a formar una gigantesca esfera, para así, con gran determinación y fuerza, Koga exclamar "Cometa de Pegaso", dando de lleno en Ionia, mientras este iba siendo derrotado, alcanzando a ver la luz de Atena, exclamando con su último grito que solo era un maldito recipiente vacío, que muy pronto lo perdería todo, desapareciendo. Y así, tras su victoria, pero algo afectado por las palabras de Ionia, Koga iría a donde Yuna, preguntando por su estado, mientras ésta se alegraba de que hubiese superado a la oscuridad y de ver que se había vuelto más fuerte, pero este, tomando gentilmente su mano, le diría que todo fue gracias a que ella estuvo ahí para darle fuerzas, acercándose más a ella y cuestionándole si de verdad sentía todo eso por él, a lo que ésta, totalmente nerviosa, le respondería que sí, dándole un beso en la mejilla y pronunciando que lo amaba. Entonces Koga, sonrojándose, le sonreiría, levantándose mientras le decía que estaba muy agradecido por sus sentimientos. Sin embargo, él no sabía nada del amor y no sabe qué es lo que siente cuando la ve. Por eso le pediría que lo esperara hasta que acabara con Marte, ya que ese no era lugar ni momento para aquello. Y Yuna en respuesta le devolvería una sonrisa, diciendo que lo esperaría el tiempo que fuera, mientras por fin los demás se acercaban a ellos para continuar con el camino. Pero Koga les preguntaría por qué no intentaron seguir adelante, así que los tres, apenados, simplemente responderían que fueron débiles ante el chisme. Pero Ryujo felicitaría a su primo, ya que ahora por fin estaba a la par, pero alardeando de que él seguía siendo más fuerte, y así Koga comenzaría a discutir con él sobre que eso era mentira, mientras Soma se unía a la discusión.